Perfecto. Allí estamos grabando ya. Compartimos pantalla para ver este ejercicio. Ya, aquí yo hice los cálculos de los ejercicios de la prueba de ensayo. A ver si corresponden. 2 elevado a x, sí. Entonces tú te refieres a la pregunta 4, ¿cierto? La ecuación... aquí tengo otra. No es este. Pregunta 4. No es este, pero ensayo 1, no es. Este tampoco es. No la tengo acá. Mire, quizás lo más. No, en este computador no está. Prueba 1. 1, registro. Captura de pantalla. Claro, acá. A ver, no se lo voy a explicar, no se lo voy a poder explicar con en este computador. Ahora hay dos posibilidades. Que cambie el computador, tengo que reconectarnos de nuevo y ahí yo la haga dentro del Excel, o que les coloque las soluciones de la prueba de ensayo en la plataforma y ustedes la revisan y las miran después. ¿Qué solución les parece más factible? Profe, si sube las soluciones, ¿saldrían con la fórmula en el Excel o sería los puros datos? No. Si yo le subo la solución, le subo la planilla Excel. O sea, ustedes pueden allí abrir el Excel y mirar cómo se construyen las fórmulas. Ya bien entonces, profe. Está bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, mañana yo les subo las soluciones. Todo lo que es solución Excel, entonces se lo voy a subir a la plataforma y ahí ustedes lo van a poder revisar. Tal como lo hice en el taller de ejercicio, ¿recuerdan? En el taller de ejercicio yo les subí a las soluciones la solución Excel y ahí ustedes pudieron abrirla y manipularla. Entonces hago lo mismo con esta prueba de ensayo. Y si hay algún problema me ponen un correo. Porque que cambie el computador ahora para hacérselo en Excel no, vamos a perder un poco de tiempo allí en todo el cambio posible. Que aquí no la tengo yo. No la tengo a mano. X cuarta menos 3x cubo. X cuarta menos 3x cubo. No es. Ya lo que tengo como prueba de ensayo Excel, no está esa pregunta aquí. Esto no tiene una segunda hoja tampoco. Esta es otra cosa. También, entonces, mañana les coloco las soluciones completas de los ejercicios de la prueba de ensayo, con el Excel correspondiente para que ustedes lo abran y allí puedan
investigar cuál es la forma, cómo se construye la fórmula, en fin, y se colocan los datos. Y en este caso es cómo se encuentra esa tolerancia de 10 elevado a menos 4. Ya, eso es mejor. Entonces mañana yo se los coloco en la mañana. Ahora, de lo que tenemos que hacer en el día de hoy, es mirar de nuevo aquí, uno. Sí. Vamos a ver lo que la última vez dejamos de ver en el apunte de clase. El apunte de clase 3. Entiendo que es el apunte de clase 3. ¿Dónde está el apunte PDF de la clase 3? Ya. Entonces archivo, duplicar este y archivo, mover a la escritorio. Aquí ya debe estar. Muy bien. Lo que Este es nuestro apunte donde estamos trabajando. También tengo que subirle un taller de ejercicio del apunte. No me he apresurado mucho, como tiene que estudiar para la primera prueba recién. Pero también lo van a tener después en su plataforma. Mire, estábamos viendo la forma de resolver sistemas de ecuaciones de forma aproximada y habíamos visto una forma de resolverlo, el método de Jacobi, y también este método de Gauss-Seidel. Ahora, lo que resta es mirar qué es lo que pasa con los errores, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es un poco dar algunas definiciones y poder comentar acerca de normas de vectores y matrices. Se voy a ir a la pizarra para que tengamos la posibilidad de hacer algún ejemplo allí. Qué poca batería. ¿Y por qué es necesario dar una mirada a los vectores, matrices y sus normas? Miren ustedes, norma de vectores y matrices. Bueno, un sistema de ecuación lineal, de hecho se lo anotábamos de esta manera, en forma matricial. Este es un sistema de ecuaciones lineales anotados en forma matricial.
de la matriz de los coeficientes, la matriz columna de las incógnitas, y esa es la matriz columna de los términos libres. Entonces, este puede pensarse como una matriz de coeficientes, que en estos casos van a ser matrices cuadradas n por n. Bueno, y este también es, siendo una matriz columna, puede ser, porque tiene una sola columna y n filas. Entonces, siempre están ligados los conceptos de matriz y vectores, ¿no? En álgebra lineal, como ustedes pueden recordar. La solución de ese sistema es un vector. Bueno, y las soluciones aproximadas, que es lo que estamos estudiando nosotros, soluciones aproximadas son una sucesión de vectores. Decíamos, nosotros nos dan un vector donde partimos, x0, ¿no? Con n componentes. Podemos así dejar establecido, con n componentes, ¿no? N componentes. N componentes. Ya sea usando el método de Gauss-Seidel o el método de Jacobi, se pueden obtener entonces, a partir de este vector, sucesivos vectores. X1 que también tiene n componentes. Después el otro vector que sigue le llamo x super 2. Es otro vector aquí con sus componentes, n componentes. Y uno espera que esto, bueno, sea una sucesión, la expresión de una sucesión, que sea convergente a una solución que es, aunque no la puedo encontrar, pero que teóricamente uno sepa que se puede encontrar, que es la solución, que es un vector también con n componente, la solución. Entonces, cuando uno habla de acercamientos, si es una sucesión infinita de términos, aunque en la práctica aquí no se puede trabajar con sucesión infinita, ¿no? Hay que terminar en algún momento de hacer las iteraciones. Va a tener que considerar el acercamiento. Entonces, ¿cuál es el acercamiento de los vectores? Hay que definirlo. ¿Cómo se mide ese acercamiento? Y lo primero es medir entonces la norma de un vector. O sea, ¿cuánto mide un vector? Esa es la idea que está aquí en el fondo. Ahora, esto también se conecta con la matriz, como dijimos recién, la matriz de los coeficientes, y también vamos a definir lo que es una norma de una matriz. La norma de una matriz. Ya. Entonces, miremos esta norma del vector. Sea, entonces, llamamos X, ¿no? Vector. X1, X2, X3, Xn, las componentes del vector. Un vector de n componentes. Entonces, definimos una norma del vector sus normas o largo. Ahora, cuando esto se definía en el álgebra lineal, por ejemplo, cuando se hacían estas aplicaciones geométricas, los vectores, ustedes recuerdan, este es un vector que está ubicado en el espacio
y dibujado en los sistemas X y Z. Entonces, este vector va a tener aquí sus componentes. Esto va a medir X1, X2, porque está proyectado sobre el eje Y. Este sería el X1 y este sería el X3. Entonces, acá lo que sucede es lo siguiente. Para encontrar es el largo de ese vector. El largo del vector. Miramos este triángulo, que es un triángulo rectángulo acá. Es un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, entonces, uno puede tomar el largo de ese segmento, que es hacer diagonal sobre ese también rectángulo que está ubicado en el plano XY, y que por Pitágoras es raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Entonces, este vector X, el largo de este vector X es la hipotenusa de este otro triángulo rectángulo. Entonces, X es, bueno, el cuadrado de ese lado que se entiende como altura, X sub 3 al cuadrado, más el otro lado, que es la raíz de x1 cuadrado más, ¿qué le puse y1? X1, este es x1 con x2. Ahí sí. X1 con x2 cuadrado al cuadrado, y esta es la raíz acá. Para finalmente concluir que el largo del vector es lo que ustedes podrían recordar, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Ese es el largo del vector. Y esto es lo que se llama la norma euclidiana. Norma euclidiana. Norma euclidiana. Bueno, en general, entonces, esta norma para n componentes queda expresada como la raíz de x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, hasta llegar a xn al cuadrado. Esa es la norma euclidiana, entonces, en el caso de un vector de n componentes. Naturalmente, con n componentes no se puede hacer ningún dibujo. Los dibujos son posibles interpretarlos gráficamente o visualmente entenderlos si es que hay tres componentes. No se pueden hacer dibujos con más componentes. Pero aritméticamente uno puede definir la norma como la suma de las componentes al cuadrado. Ya. Por ejemplo, si ustedes tienen el vector x igual menos 1, 3, 5, entonces lo que mide ese vector es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1, más 3 al cuadrado, que es 9, más 5 al cuadrado, que es 25. Entonces esto da raíz de 34, 35. Eso es lo que mide ese vector. Eso no hay ningún problema entenderlo. Porque geométricamente tiene sentido. Tiene sentido. Uno está allí, mediante esta fórmula, encontrando el largo de la flecha. Ahora, en matemática también hay otra forma de definir largos de vectores, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá indicado. Se lo voy a compartir en el apunte. ¿Ya? La que hemos definido recién, esta se llama norma 2. La norma 2. La norma euclidiana. X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, Xn al cuadrado, que se puede anotar simplificadamente como la suma de los cuadrados de las componentes. Esta es nuestra norma 2, entonces. Pero también hay otras normas, ¿no? Hay una norma llamada norma 1, que es simplemente la suma de las componentes en valor absoluto del vector.
Aquí no hay raíz, nada. Suma los componentes. Eso también es una forma de medir un vector. Un poco extraña, pero es una forma de hacerlo. Y otra es la norma que se llama la norma de infinito, que es encontrar la norma de un vector calculando los valores absolutos de cada uno de las componentes del vector y quedándose con el máximo de ellos, ¿no? Entonces, déjame compartir para que aquí coloquemos en nuestra pizarra. Este tipo de norma. Entonces, vamos a anotar nuevamente. La norma 2 es la que se obtiene con la suma de los cuadrados de las componentes en raíz. ¿No? Así. Y la norma 1 es simplemente la suma. X1 más X2. Si sumas en valor absoluto, ¿no? O sea, toma todos los valores numéricos sin signo y los suma. Ahí tenemos. Hasta X. Y la otra norma que se llama infinito es entonces el supremo, el máximo de los valores x, y, ¿no? Donde y varía entre 1 y n. Es un pequeño ejemplo de lo que estamos aquí entonces explicando. El ejemplo podría ser el vector x menos 1, 2, 5. Entonces ya la norma 2 que hicimos el ejemplo, pero a dejar completas las ideas, sería raíz cuadrada de la componente al cuadrado. 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, más 4 más 25. O sea, esa norma entonces sería la raíz de 30. Eso es lo que mide ese vector. Y corresponde a lo que uno entiende por una medida de vector en 3 dimensiones, por lo menos. O sea, en 3 dimensiones, esta norma es exactamente el largo de la flecha. O sea, que mejor, digamos, que coincide con el sentido intuitivo de medir el largo de un vector. Lo que mide la flecha, el largo de la flecha, la magnitud del vector. Ahora, el valor de la norma 1, bueno, es tomar entonces menos 1 en valor absoluto, 2 en valor absoluto, 5 en valor absoluto y sumarlo. O sea, esa norma es 8. ¿Ya? Y la otra norma que se llama infinito, la norma de infinito, es entonces tomar el máximo de los valores absolutos, máximo de menos 1. Voy a copiar un poco más acá. Entonces, esta va a ser la norma infinito. Y es el máximo de los valores que se obtienen calculando los valores absolutos de las componentes. O sea, el primero el valor absoluto de menos 1, el valor absoluto de 2 y el valor absoluto de 5. Y el más grande de todos ellos es el valor absoluto de 5. O sea, con esa medida el vector mediría 5. Con esta otra medida mediría 8. Y con esa otra medida mediría el vector raíz de 30. Ahora la pregunta obvia es, bueno,
¿por qué usamos este tipo de medidas? Cuando uno lo que quiere, cuando mide algo, ya lo hemos dicho bastante, es hacerlo mediante la idea de función, o sea, la medida que arroje un solo resultado. ¿Cierto? Cuando uno mide el área de un círculo, necesita un solo resultado. Uno mide una distancia, también necesita un solo resultado. Pero aquí, como que si depende del instrumento de la medida, tenemos distintos resultados. Ahora, matemáticamente eso no es problema, incluso es una ventaja cuando se tienen este tipo de definiciones, porque lo que queremos después es aplicarlas al cálculo de cuán cerca un vector está de otro. Tenemos un vector, por ejemplo, con 3 componentes. Entonces, pensar cuán cerca está de otro vector de 3 componentes. Y eso hay que entonces entrar a definirlo. Y ahora, esta medida de la cercanía entre vector, entre este primer vector y el segundo vector, esa cercanía, se puede hacer mediante cualquiera de estas definiciones. Porque aquí finalmente el uso de la cercanía es que se produzca, ¿no es cierto?, entendiendo que estas son soluciones del sistema de ecuaciones, es una sucesión de resultados aproximados, x super 0, x super 1, x super 2. Y en esa sucesión, entonces, cuando hay convergencia, da lo mismo la convergencia, o sea, para saber si existe convergencia o no, analizarla con cualquiera de estas formas de medir la aproximación. Esa es la razón. Ya, ahí tenemos entonces unas maneras de definir lo que es la norma de un vector, o sea, el largo de un vector. Ahora, la cercanía entre vectores, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, la distancia entre vectores. La distancia entre vectores. Ya no es el largo del vector lo que estamos mirando, sino la distancia entre vectores. Entonces, ahora tenemos un vector x, bueno, le vamos a llamar x super 1, ¿no? Con componentes x1, x2, hasta xn. Y un vector x super 2 con componentes x1, x2, hasta xn. Y la voy a diferenciar colocándole aquí el super 1, el super 1, el super 1, acá el super 2, super 2, super 2. Se hace de esta manera porque así evitamos usar muchas letras, ¿no? Y finalmente el alfabeto nos da para colocar notaciones de vectores cuando estos tienen muchos componentes. Luego, la distancia entre el vector, y lo voy a colocar flechitas, ¿sí? X super 1 y X, vector X super 2 es la diferencia entre X super 1 y X super 2. Ya sea con la norma 2, lo mismo con la norma 1, y después lo estoy colocando en este orden porque es el orden que explicamos recientemente.
2. Y esta es la norma infinito. Esa es la manera de encontrar entonces distancia entre vectores. Pero repito, una solución de un sistema de ecuación resuelta en forma iterativa, ya sea por los dos métodos que hemos visto, Jacobi, Gauss, Seidel, provee entonces una serie de vectores que se aproximan a la solución. Entonces uno quiere saber, bueno, cuál es la distancia entre ellos. Por ejemplo, entre dos consecutivos, entre el primero, el segundo, tercero, etc. Y esa distancia se mide de esta manera. Ahora, esa distancia también tiene sentido geométrico en el caso de la norma 2 cuando hay tres componentes, porque si nosotros acá tenemos un vector A, ¿no?, y ese vector B, entonces lo que uno refiere a la distancia, aquí, ¿qué es lo que es? Bueno, ese vector de aquí es el A menos B, o si lo pongo quizás en otro orden, hacia abajo, sería B menos A. Así. Ese vector es el B menos el vector A. ¿De acuerdo? Porque si al A le sumo este vector, que es el B menos A, al A le sumo el B menos A, me queda B. A más B menos A queda B. Ese de allí. Ya. Entonces, esa distancia, ese vector tiene norma, B menos A. Entonces, finalmente, lo que mide este vector nos dice a nosotros, lo que mide ese vector B menos A, nos dice a nosotros lo que mide la diferencia B menos A. Tiene algún sentido, ¿no? La distancia entre esos dos vectores es la distancia entre las puntas de los dos vectores. Allí no tenemos esa interpretación geométrica y no hay mucho inconveniente en entenderla. Aquí ya es más complicado, digamos. Aquí es simplemente teórico. Si queremos tener un ejemplo de esto, ejemplo, un vector ya, x super 1. Simplemente el A y B. Bueno. 2 menos 3, 4. Y el vector x2, super 2, 0, 3, 5. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que hacer es la diferencia, ¿no? En los tres casos tenemos que hacer la diferencia. X super 1 menos X super 2. ¿Ya? Aquí primero hacemos la diferencia, después le calculamos su norma, ¿no? Acá la diferencia va a ser igual. La diferencia entre vectores es la diferencia entre las componentes. 2 menos 0, 2. Menos 3, menos 6. 4 menos 5, menos 1. Esa sería la diferencia entre los vectores. Entonces, la norma 2, para esta diferencia, que nos diría la distancia entre x1 y x2 medido en la norma 2. Así. Sería la raíz de 4, son los cuadrados los que
participa cuando uno calcula la norma 2, ¿no? Los cuadrados de los componentes. Más 36 más 1. Será 36 raíz de 41. Sería la distancia entre esos dos vectores medido en la norma 2. En la norma 1 hay cambio. En la norma 1, acá tenemos. La norma 1 era la suma de las componentes en valor absoluto. 2 más 6, 8 más 1, 9. Y cuando medíamos, entonces, esa diferencia, ahora con la norma infinito, ahí está, es el máximo. El máximo entre las componentes del vector en valor absoluto, menos 6, menos 1, así. Y la máxima es 6. Entre 12 y 1, el máximo es 6. Entonces, de esa manera estamos calculando la distancia entre vectores. Ya. Eso es importante porque, como decía recién, como los resultados que nosotros manipulamos son los resultados de los sistemas de ecuaciones lineales, son vectores, vamos a querer saber la distancia entre ellos. Y la distancia usualmente la vamos a tomar de esta forma, ¿no? Medida con la distancia infinita, porque es un poquito más fácil incluso de programar en el mismo Excel. Porque hay una función que se llama supremo, o el mayor de una lista de números, entonces uno coloca aquí mayor o igual, para hacer la fórmula igual, el supremo, el mayor, y aquí va colocando las casillas sobre las cuales uno quiere calcular el mayor. Entonces, también como en todos los otros casos, se programa en una línea y después se arrastra, y esto queda programado para las líneas posteriores. Ya. Tenemos entonces la distancia entre vectores. Muy bien, eso nos da cuenta de la norma vectorial y la distancia. Aquí no voy a completar este apunte también definiendo la distancia, ¿no? Y colocando algún ejemplo más adelante. Ahora, para las matrices. Para las matrices, aquí ya es un poco más complicado de entender si uno no escarba mucho más en los conceptos, ¿no? Pero para el efecto del uso, del significado de lo que es una norma de una matriz, que es como decir lo que mide una matriz, ¿no? Se basa un poco en el caso anterior de lo que mide un vector, son las extensiones de esa idea, ¿no? Siempre que uno la matriz se la entienda como una transformación lineal y eso entonces pueda medir el largo de la transformación lineal. También hay tres formas de medir una norma de una matriz. Las voy a anotar en la pizarra para hacer un ejemplo. Con este concepto también.
Entonces, tenemos para matriz A, entonces se trata de matrices cuadradas, finalmente. Entonces vamos a tener el primer caso de la norma de una matriz A, la norma F que se llama, que es como el caso de la norma 2, ¿sí? La suma de las componentes al cuadrado en raíz. Ya les dejo uno hasta n y esto en raíz, ¿no? Les dejo compartir, voy a anotar primero. Después viene la norma 1, que es un máximo de la suma de i igual 1 hasta n de los a y j, donde el j va entre 1 y n, y la última que escribo, y ya entonces cierro la pantalla. Este es el máximo. Mejor que tenga corchete porque se entiende mejor como conjunto. Este es de la suma de los j ahora. J igual 1 hasta n de los a y j, donde los i's ahora varían entre 1 y n. O sea, esta primera le llamé suma sobre columnas y esta suma sobre filas para entenderla mejor, ¿no? Ya. Esas son las maneras como uno define o deriva de una definición más general el cálculo de lo que es la norma de una matriz. Esta es la extensión de la fórmula que teníamos en 2 dimensiones, ¿no? O 3 dimensiones, digamos, que le llamamos la fórmula euclidiana. Acá también siempre es más fácil trabajar con estos casos de los máximos sobre columnas o sobre filas. Voy a hacer un ejemplo para que lo veamos. Vamos a tomar siempre una matriz decente de manipular. 1, menos 2, 5, 4, 3, 6, 7, 8, 1. Esa es la matriz. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos esta norma 1? Entonces dice suma sobre columnas. La suma sobre columnas. Siempre se suman los valores absolutos. O sea, si la matriz tiene signos menos en alguna de sus componentes, eso se olvida. La suma son, por ejemplo, aquí la primera columna, ¿cuánto suma? 7, 8 y 4, 12. Suma 12, ¿no es cierto? La segunda columna suma 5 y 8, 13. Y la tercera columna, 7 y 5, 12. Entonces, la norma de esta columna, la norma de esta matriz,
sea, la norma 1, que la suma sobre las columnas es 13. Y si ahora hacemos suma sobre filas, suma sobre filas, tendría para abrir la fila, recuerden, siempre se toman los valores absolutos. 5 y 2, 7 y 1, 8. 8 para primera fila. Para la segunda fila, 8 y 3, 11 y 2, 13. 13. Y para la última fila, 5 y 6 más 6, 12. Entonces, ¿cuál es la mayor? 13. O sea, es la norma A infinito es 13. Bueno, coincidieron acá. No necesariamente, por supuesto, coincide. Ya. No coincide porque me equivoqué. La última fila, este es un 7. 7, 8 y 8, 16. O sea, este es 16. Qué bueno, porque así. Entonces, esa norma 16 salió diferente a la anterior. Para que no se piense que salen siempre iguales. Ya. Eso es lo que tenemos acá. Respecto de las normas de la matriz y los vectores. Como indiqué, voy a extender un poco más el apunte y voy a colocar los ejemplos como los que hice en la pizarra. Y aquí viene una propiedad muy interesante, porque es muy fácil de manejar, que nos dice que cuando tengamos nosotros un sistema de ecuaciones de este tipo, AX igual B, y A es una matriz diagonalmente estricta y dominante, entonces el sistema tiene solución única independiente del vector de partida. Lo interesante de esto es que uno toma el sistema de ecuación, ve si cumple esta propiedad en la matriz A, se cumple la propiedad de ser diagonalmente dominante estricta. Entonces el sistema tiene una solución única, independiente del punto de partida, o sea, el vector original, el x super 0, donde uno parte, no influye porque si esa propiedad se cumple, el sistema va a tener convergencia en el sentido que todos los vectores que vayamos sacando, x super 0, x super 1, x super 2, se va a formar una sucesión de vectores que se va a acercar, va a ser convergente a una solución. O sea, en el fondo va a haber solución. Aunque uno no la puede encontrar, pero va a haber solución. Ya. ¿Y cuándo se da la propiedad entonces de ser una matriz diagonalmente estricta? Si para cada fila el valor absoluto del elemento ubicado en la diagonal es mayor que la suma en valor absoluto de los demás elementos de la fila. Es lo que está ahí puesto en palabras. Aquí está puesto en símbolos matemáticos. O sea, A, allí debe haber puesto A y I, porque es el elemento de la diagonal, ¿no? Los elementos de la diagonal son A11, A22, A23. También lo vamos a reparar cuando hagamos aquí el apunte. El elemento de la diagonal es mayor, entonces, que la suma de los demás elementos en la fila. En la fila. A ver, aquí hay un sistema, pero veamos primero un ejemplito. Ejemplo con una matriz
ejemplo, entonces, una matriz dominante no, se lee mejor al revés. Una matriz, como lo puse en el apunte, diagonalmente dominante estricta. Diagonalmente dominante estricta. Entonces vamos a colocar acá una matriz. Y ahí coloquemos una matriz 4x4, esta vez para hacer un ejemplo un poco mayor que los casos usuales de los 3x3. Entonces, para que sea diagonalmente dominante, aquí vamos a colocar un 5, aquí un 1, un 1, un -1. Aquí vamos a colocar un 12, aquí vamos a asegurar colocando un número grandote, 12, un 5 y un menos, que no me pase, un 3 acá. Después un 7, un 1, un 20 y un 6. Y acá finalmente -1, 1, -1 y 4. Entonces, ¿por qué esta matriz es diagonalmente estricta? Porque nos fijamos en los elementos de la diagonal. El primer elemento es 5. El 5, en valor absoluto, tiene que ser mayor que la suma de los otros elementos de la fila donde está ubicado el 5. 1 más 1 más valor absoluto menos 1. Y eso da... ese es el 1, ese es el 1, ese es el 1. Eso da 3. Entonces, claro, 5 valor absoluto mayor que 3, sí está bien. Después se comprueba para el 12. Para el 12, tiene que ser mayor que la suma de los otros elementos en el cual está ubicado, en la fila en la cual él está ubicado. Valor absoluto de 2, valor absoluto de 5, valor absoluto de menos 3. Y eso da 5, 7, 10. Anda bien. El 12 valor absoluto es mayor que el 10. Luego, lo mismo para el 20, en el mismo sentido. El 20 tiene que ser en valor absoluto mayor que el 7, mayor que el 1, mayor que el 6, y eso da 14, y anda bien el 20 mayor que el 14. Y al final, para el menos 4, vamos a tener 4 en valor absoluto mayor que menos 1, más 1, más menos 1, y eso da 3 y anda bien. Entonces, es una matriz diagonalmente estricta. Ahora alguien podría decir, bueno, pero acá parece que estaba compartiendo pantalla y no estaba bien enfocado esto. Este es el ejemplo de la matriz diagonalmente estricta. Entonces se toman los elementos de las diagonales, cada uno de ellos. 5, aquí el 5, el 12, el 20 y el 4. Y se ve que esos elementos en valor absoluto tienen un valor mayor que la suma de los elementos restantes dentro de su fila. Ahí es lo que está puesto. Y eso sucede. Es como decir, bueno, que la diagonal domine, ¿no? Que la diagonal sea suficientemente pesada, que tenga más peso los elementos de la diagonal
sobre los elementos de la fila. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, ¿no? Hay que entender que uno está siempre pensando en que esta es una matriz A y que proviene de un sistema de ecuaciones. El otro ejemplo aquí lo indica. Este es el ejemplo que tenemos aquí en el apunte. Aquí estamos. Entonces notamos que en este sistema de ecuación, 3 por 3, los coeficientes forman una matriz A, dada entonces por 4, 2, 3. ¿Qué pasó aquí? 4, 2, 3. No, ese está mal, no es menos 1. Hay que repararlo también. Este es el 1, 2, 0. O sea, 1, 0, porque no hay x2. 1, 0, 2. 1, 0, 2. Eso está bien. Y el último x1, x2, x3. 3, 5, negativo y 1. 3, 5, 1. Entonces, esta matriz tiene este error acá, ¿no? A ver si por mientras, ya después lo reparo completamente. Este es el x1, este es el x2, y este es el... Eso debiera ser un menos 1 entonces. Bueno, y acá le puedo colocar el 3. Allí la tendríamos entonces la manera como se entiende una matriz de coeficiente para este sistema de ecuación. Ese es un menos 1, el que está allí. Entonces notamos que para la primera fila anda bien la dominación porque el 4 es mayor que la suma de 2 más 1. Pero acá hay un problema porque este es el elemento de la diagonal de la segunda fila que es 0 y no es mayor que la suma de 1 más 2, que es 3. Entonces uno diría, parece ser que la propiedad que enunciamos anteriormente no está siendo muy útil en los sistemas de ecuaciones. Pero acá vemos que si hacemos un intercambio de filas en A, intercambiamos las filas de esta matriz, que entre paréntesis no afecta la resolución del sistema, porque intercambiar las filas en esta matriz A significa aquí intercambiar la ecuación, y cuando uno intercambia ecuaciones, bueno, el resultado de la solución del sistema de ecuación no se ve afectado por ese cambio. ¿Ya? Entonces, de esta matriz A, ¿qué estamos cambiando? La fila segunda con la tercera. Y la matriz A, para no confundirla, la llamé A'. Es la matriz A donde le hemos cambiado entonces, o intercambiado la fila segunda y la tercera. Y ahora sí que andamos mejor, porque en esta primera fila, bueno, se cumple que el 4 es mayor que el 2 más 1, que es 3. Y aquí el 5, que es en valor absoluto, es mayor que el 3 más 1, que es 4. Y aquí el 2 es mayor que el 1 más 0. Entonces, ahora pasó a ser una matriz estrictamente dominante a partir de su diagonal. Entonces, la conclusión es que un sistema de ecuación como el que está anotado aquí tiene solución. O sea, si nosotros aplicamos cualquiera de los dos métodos que hemos estudiado y sacamos una serie de aproximaciones, sabemos que esas aproximaciones van a converger a la solución. O sea, no se van a escapar. Van a ir convergiendo a la solución. Y la convergencia a la solución, uno la determina midiendo el acercamiento. Y el acercamiento se mide entonces mediante la norma de los vectores, o la diferencia de ellos. En específico, cuando es una diferencia entre dos vectores. Ya. Muy bien. Bueno, lo que viene, esto lo vamos a ver en la próxima
sesión, ya nos queda muy poquito tiempo. Nos trasladamos de vuelta aquí al escritorio y lo que se trata es lo siguiente. O sea, si bien es cierto, esta propiedad nos dice cuándo estamos bien encaminados a encontrar una solución o no de un sistema de ecuaciones, simplemente viendo que se cumple esta propiedad tan sencilla, que también, a propósito, ¿no? Es fácilmente programable. Es cuestión de colocar los vectores, ¿no? Y pedirle que el mismo Excel nos diga si acaso en valor absoluto los elementos de la diagonal son mayores que los valores absolutos de la fila donde está ubicado ese elemento diagonal. Eso se puede hacer. Aquí uno lo hace a mano, claro, porque son muy poquitos los componentes de la matriz, ¿no? Pero como siempre, si esto fuera un sistema de 200 ecuaciones con 200 incógnitas, entonces claro, ya no hay que hacerlo a mano, sino que hay que hacerlo mediante un cálculo programado, y el Excel ahí nos ayuda mucho. Es un caso, saber si acaso es solución. Ahora, para medir el acercamiento y tener una idea de la aproximación y conocer el error de aproximación, entonces ahí tenemos que recurrir ya a otro concepto, que es el concepto de radio espectral de la matriz. Radio espectral de la matriz. Y para eso nos ayuda el cálculo de lo que se llaman valores propios de una matriz. No hay que asustarse mucho, como que aquí yo lo pongo, ¿no? Los valores propios los vamos a determinar metiendo las componentes de la matriz A en el matrix calc, y le vamos a pedir que nos encuentre los valores propios. Después uno, después que lo ha determinado los valores propios, entonces encuentra el valor más grande de ellos para así tener el máximo, que es el que define ese radio espectral. Con eso nos vamos a unas ciertas fórmulas. Y aquí la conclusión es que si el radio espectral que hemos conseguido a partir de los valores propios de la matriz A es menor que 1, el radio espectral es el máximo, ¿no? Es menor que 1, ¿no? O que la norma de T, que es una matriz, ¿no? Aquí nuevamente aparecen los conceptos que vimos al comienzo de esta sesión. La norma de la matriz es menor que 1, entonces se produce la convergencia también. Ahí tenemos un ejemplo. Y un caso entonces donde hay un radio de convergencia. Y lo bueno de esto también es que uno tiene una manera de encontrar una cota de la aproximación. Estos XK es la sucesión de vectores que se aproxima a la solución del sistema de ecuación. Y eso es menor o igual que la norma de esa matriz T, que ya vamos a ver, tiene una expresión a partir de la matriz A. Va aquí, o sea, se conocía, va acá. X0 es el vector que uno parte, que usualmente se lo dan en los problemas, y el vector sub 1 es el primero que se calcula. Al menos hay que calcular uno, se calcula primero. Y esto viene dado en términos de K, o sea, la cantidad de pasos que indica la aproximación. Entonces, si queremos que esto sea menor que un milésimo, un 10 milésimo, un millonésimo, colocamos todos estos datos, y despejamos el valor de K. Y eso nos da la cantidad de pasos que hay que realizar en una iteración para encontrar una aproximación que sea menor que una cota establecida previamente, milésimo, centésimo, millonésimo, lo que sea. Eso entonces lo miramos el jueves a las 2:40. A ver, entonces el compromiso mío es colocarle mañana la solución de la prueba de ensayo 1. Voy a colocar los
entonces los ejercicios con su planilla Excel, para que ustedes entren a la planilla Excel, o sea, al abrirlo la van a copiar, va a quedar copiada, y ahí dentro de la planilla Excel van y buscan en cada casilla el significado que tiene y van a poder entonces, ojalá entender todo el procedimiento que hay que usar en resolver ese tipo de problemas que vienen puestos en esta prueba de ensayo 1. Ahora, cualquier dificultad, si no lo pueden abrir, me dicen, me colocan un correo. De todas formas, lo podemos ver el próximo jueves. O sea, podemos dedicar un tiempo del periodo próximo jueves a resolver esos problemas de la prueba de ensayo. No hay dificultad. Y bueno, por los que llegaron más tarde, nuestra prueba sería el lunes próximo. Y la calendarizamos entonces desde las 6 hasta las 8 de la noche. Es lo que habíamos conversado al comienzo de esta sesión. ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario que quieran hacer ustedes? No, profe. Ya, Isaías. Muy bien. Que tengan buenas noches y nos vemos el jueves. Y mañana, por favor, atento a abrir durante la mañana, ante el mediodía, la plataforma RECO para que vean la solución de la prueba de ensayo. Muy buenas noches. Chao, profe. Chao, chao.